Hola, bienvenidos al día 40 de nuestra jornada espiritual Madrugando con el Espíritu Santo. El título de hoy es Mientras Él no viene. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Hoy completamos esta jornada de estudio en nuestra caminata en busca del conocimiento de la salvación. Felicitamos a todos los que ya hicieron de la búsqueda de Dios en las primeras horas de cada mañana un hábito ya incorporado a su estilo de vida. A todos los que lucharon hasta donde les fue posible, queremos estimularlos para que continúen luchando hasta que esta bendición les alcance el corazón. Nunca debemos desistir de la búsqueda del conocimiento del Padre, porque Él estará siempre dispuesto a encontrarnos y extender su cetro de amor y de misericordia. Cuando las personas nos preguntan ¿cuál es su iglesia?, generalmente nos sentimos alegres y hasta cierto punto, con un poco de orgullo santo decimos, soy adventista del séptimo día. Pero debemos volver a leer Tito 2:13. ¿Qué tiene que ver nuestra iglesia con estas palabras sagradas? Tiene todo que ver. Somos adventistas porque guardamos el advenimiento o regreso de Cristo y queremos ir al hermoso lugar que Él nos ha preparado. Atención a las señales. Necesitamos prestar cuidadosa atención a cada una de las señales de la venida de Cristo. Es interesante cómo muchos cristianos dicen estar prontos para la segunda venida de Jesús, pero no dejan que el Espíritu de Dios los guíe en sus decisiones diarias. Todos somos candidatos al cielo y tenemos la seña que es la palabra de Dios, pero eso solo no nos dará acceso al lugar celestial. Tenemos que buscar en primer lugar el reino de Dios, Mateo 6:33. Y cada mañana suplicar al Espíritu Santo que nos transforme según el plan divino para estar listos y apercibidos para la segunda venida de Jesús. El sentido de urgencia es fundamental. Tal vez uno de los factores que más lleva a los adventistas a relajar la vigilancia espiritual o a perder la atención de las cosas celestiales es la falta del sentido de urgencia. En otras palabras, perdimos la noción de que el regreso de Cristo está próximo. Algunos pueden cuestionar diciendo que nuestra preparación no debe estar fundamentada en cuánto tiempo falta para que Cristo regrese, sino en la seguridad de Él va a volver. Eso sería lo ideal, pero desdichadamente todos parecemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. La cuestión es si allá en el fondo de nuestra alma creemos que Jesús va a volver en breve. Tomemos un ejemplo bíblico. Lot, el sobrino de Abraham, había elegido vivir en la ciudad de Sodoma. Parecía que no estaba preocupado con su espiritualidad. Después de todo, aquella ciudad impía podría haberse transformado en un serio riesgo para su salvación y la de sus familiares. Pero fue solo ante la visita de los dos ángeles que Lot sintió que las decisiones espirituales eran urgentes. Él solo tenía una elección que hacer para escapar de los castigos de Dios sobre la ciudad, salir de ella. Hasta ese momento, la salvación no era prioritaria para él, pero cuando percibió que podría perder su vida para siempre, se decidió por lo que es mejor. ¿No será así con la mayoría de los cristianos? Mira la Iglesia Apostólica y verás con qué empeño vivía la fe. Tenía la certeza del regreso de Jesús en sus días. Tal vez una evidencia de eso sea que el apóstol Pablo creyese que su generación iba a ver la segunda venida de Cristo sin pasar por la muerte. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17. Pablo creía que Jesús volvería estando él todavía vivo. ¿Y qué decir de los pioneros de la iglesia adventista? Aquellos que formaban parte del movimiento de Guillermo Miller, que aguardaban el regreso de Jesús para el año 1844, se entregaron como pocos a la proclamación del Evangelio.
La seguridad de que Cristo aparecería en breve llevó a esos hombres a renunciar a todo lo que les molestaba espiritualmente. Esos ejemplos parecen indicar que valorizaban o priorizaban aquello que era urgente. ¿Nuestro reloj está atrasado? Desdichadamente, con el pasar de los años, la iglesia parece estar enfriándose en relación con la venida de Jesús. Muchos están viviendo como si fuesen eternos o como si tuviesen tiempo para jugar a ser cristiano. El reloj espiritual de algunos está atrasado. Sin embargo, la Biblia nos advierte que no podemos vacilar con relación al tiempo. Al contrario, no de nosotros. El enemigo de Dios sabe que tiene poco tiempo y por eso trabaja con urgencia. Y el apóstol Pedro nos da la advertencia de que Dios no está atrasado. El Señor no retarda su promesa, según como algunos la tienen por tardanza. Segunda de Pedro 3:9. La parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra bien este aspecto. Todas las invitadas durmieron mientras esperaban al novio, Jesús. El apóstol Pablo claramente nos dice que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos. Romanos 13:11. No podemos olvidar que somos pobres mortales y que solo existe la oportunidad de salvación mientras tenemos vida. Nuestra vida es muy frágil, es como un vapor que desaparece apenas nace el sol, según Santiago 4:14. Frente a esta realidad, ¿con cuánta seriedad deberíamos vivir cada día? El mensaje inspirado declara que cuando haya terminado ese examen, cuando se haya fallado respecto a los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces y no antes habrá terminado el tiempo de gracia, y será cerrada la puerta de misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador, hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. Consideraciones finales. Concluimos aquí este seminario de enriquecimiento espiritual. Nuestro gran desafío a partir de ahora es permanecer en Cristo y en su palabra cada día, viviendo como administradores íntegros, temerosos de Dios y que se desvían del mal en cada paso de la caminata al cielo. Él nos advirtió diciendo: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Como Enoc, nuestro desafío es andar con Dios cada día. Nunca olvidemos que la recepción del bautismo diario del Espíritu Santo, renovando en cada uno de nosotros la vida y el poder de Cristo, será decisivo en nuestra misión de predicar y testificar en tiempo y fuera de tiempo. Además del estudio de la lección de la escuela sabática y de las meditaciones matinales, queremos desafiarte a que continúes consolidando el hábito de buscar a Dios en las primeras horas de cada mañana a través de la oración, el estudio de la Biblia y el estudio del espíritu de profecía. Sigue repasando este libro de estudio y profundiza en el estudio de la palabra de Dios. Finalmente, ora diariamente para que la sabiduría y el discernimiento del Espíritu Santo sean una realidad en tu vida, que cada día puedas seguir avanzando en una jornada de crecimiento espiritual creciente y continua. Guarda en tu corazón: los siervos de Dios, dotados de poder de lo alto, iluminados sus rostros, irradiando santa consagración, saldrán a proclamar el mensaje del cielo. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Mi compromiso constante. Número 1. Orar por la renovación del bautismo del Espíritu Santo. Número 2. Orar por mis amigos y familiares. Número 3. Vivir en la presencia de Cristo. Número 4.
dar testimonio del Evangelio. Y número 5, adorar a Dios con los diezmos y las ofrendas de forma sistemática y proporcional a mis ganancias. Al concluir esta jornada de 40 días, madrugando con el Espíritu Santo, queremos que medites, reflexiones en las siguientes 2 preguntas. ¿Cuál fue tu aprendizaje en esta jornada de enriquecimiento espiritual de 40 días de intimidad con Dios y con el Espíritu Santo? Segundo, ¿cómo vas a fortalecer el hábito de buscar a Dios en las primeras horas de cada mañana? Te invito para que de ahora en adelante tu vida tenga un cambio significativo espiritualmente y puedas hoy hacer un pacto con Dios. Por la gracia de Dios te puedas proponer primero, separar los primeros momentos de cada día para la comunión con el Señor mediante la oración, el estudio de la Biblia, del espíritu de profecía y de la lección de escuela sabática a través del culto familiar. Número 2, mejorar mis relaciones interpersonales, creciendo en fidelidad, perdón y amor por principio. Tercero, formar un nuevo hábito saludable para servir de mejor manera al Señor a través de mi cuerpo y mi mente. Cuarto, ofrecer un día o una noche cada semana para trabajar para Dios, compartiendo las buenas nuevas a otros por medio de estudios bíblicos, grupos pequeños, predicaciones, parejas misioneras, entre otros. Número 5. Guardar el sábado, preparándome debidamente en el viernes, respetando sus límites y manteniéndome pensamientos y actividades apropiadas. Sexto, devolver fielmente el diezmo al Señor, 10% de mis ingresos. Y número 7, dedicar un porcentaje regular de mis ingresos como una ofrenda de pacto con Dios. Te invitamos para que le puedas orar a Dios y puedas hacer este pacto con el Señor. Y ya para finalizar, nuestro último día de esta jornada en el plan de acción, te invitamos para que renueves tu pacto de fidelidad con Dios y sea un testigo de su gran amor. Hoy queremos desearte un feliz y bendecido día en compañía de nuestro Creador. Queremos orar por ti. Te damos un saludo especial en este hermoso día y que puedas seguir de la mano del Señor. En palabras del pastor Esdras Ramírez. Dios te bendiga.